Tome asiento, hermano. Dios les bendice. Buenas noches. Siéntanse bienvenidos nuevamente para poder participar como iglesia en una noche más de ministración de la palabra del Señor. ¿Cuántos han salido bendecidos anoche? Bien. La palabra nos enseña, nos purifica y estamos aprendiendo principalmente acerca de lo que es la iglesia. La iglesia. La gloria sea para el Señor. Amén. Le damos la gloria a Él. Lo que podemos enseñar, lo que podemos transmitir es y proviene únicamente del Señor a través de su Escritura. Así que todos los que predicamos, todo lo que enseñamos o lo que servimos, somos siervos inútiles. Hacemos simplemente lo que el Señor nos manda hacer. Hoy vamos a continuar y vamos a terminar esta noche la serie de enseñanzas sobre la doctrina de la iglesia. Si bien es cierto, hay muchas cosas más para profundizar, son muchas más profundas, pero estamos tomando bases bíblicas para poder nosotros profundizar y conocer bien lo que es la iglesia. Según lo que aprendimos ayer, la iglesia es ¿qué cosa? ¿Un qué? ¿Un qué? Un cuerpo, dice. ¿Cuántos tienen bien en claro lo que es la iglesia? No, ¿por qué? Porque ¿qué dijimos que es la iglesia? Es un misterio que ha sido revelado por el apóstol Pablo, y esa revelación la tuvo él cuando fue tuvo la experiencia de estar en el tercer cielo, donde oyó cosas y vio cosas inefables que no les ha dado al hombre a expresar. Entonces él comenzó a hablar acerca del misterio, la iglesia, el cuerpo de Cristo como un misterio. Nosotros podemos dominar, conocer, hablar y hasta disertar sobre lo que es la institución que le llamamos iglesia, ¿sí? Una organización, un organigrama con funciones, con membresías, con bases, estatutos y una serie de cosas, pero principalmente se hace referencia a la capilla, ¿no es cierto? Al ladrillo. Si vamos a la iglesia. Bueno, estamos aprendiendo que la iglesia es un cuerpo vivo. Entonces, para poder entender esto, hoy vamos a hablar sobre la familia de Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? La familia de Dios. Si tenemos que hablar de la familia de Dios, deberíamos entender qué es la familia. ¿Cómo está compuesta una familia? Padre, madre y los hijos. Por allí son los parientes, ¿no? Tíos, primos, abuelos, pero esos son parientes. Una familia está constituida por padres e hijos. ¿Sí o no? Muy bien. Es lo que nosotros tenemos el concepto. Es la familia terrenal. La familia de Dios es la familia espiritual. Porque existe la familia de Dios, puesto que la Biblia presenta al Altísimo como el Dios Padre. ¿Sí o no? Claro, tenemos un Padre. Y también habla de el Hijo, que es la figura de nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero también habla de hijos, que somos nosotros. Muchos han empezado a sacar conjeturas extrañas de buscar la madre. Y es el problema para tratar de tener el concepto de la familia en la mente. Entonces, la religión oficial romana dice de que Dios es el Padre, que María es la madre de todos y que los hijos somos los que componemos una familia. ¿Por qué se hace esta conjetura? Porque se busca la mentalidad o la idea de familia terrenal y se la quiere mostrar como la familia espiritual. En la familia espiritual no hay más que un padre e hijos, en el sentido de que tanto la figura como el padre, como la del hijo y la del Espíritu Santo, que es Dios mismo, lo llena todo y en todos. Pero no podemos negar de que la Biblia habla de familia. Y esto es un concepto que en esta noche quiero también
aplicarlo a la enseñanza, porque hemos venido hablando acerca de lo que significa iglesia, qué es una iglesia. No hubiera sido posible si no hubiese pasado tal y tal cosa, como Cristo prometer la iglesia, venir por la iglesia, cumplir con su muerte, resucitar, la llegada del Espíritu Santo. Entonces hay varias cosas que hemos aprendido. Pero falta el concepto bíblico de la familia de Dios, que es lo que quiero hablar en esta noche. Muy bien, para ser una familia se necesita a Dios como Padre y se necesita hijos. Si bien es cierto, la Escritura dice que Dios, el Altísimo, es el Padre, que Cristo es el Hijo y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hijo, ¿sí? Que es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, Dios tiene solamente un hijo, ¿sí o no? ¿Quién es el hijo? Cristo. Y si yo preguntase acá, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Levantaríamos la mano? Sí, no tenga duda, levanta la mano. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros venimos a ser hijos de Dios? Si la Biblia dice que Dios tiene un unigénito. Unigénito significa un solo hijo, ¿sí? El unigénito de Dios. Esta figura la vemos nosotros muy marcada en la Biblia, de que hace referencia a un versículo muy conocido que es Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo. Pero sin embargo encontramos en la Escritura que también habla de que nosotros somos hijos de Dios. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto, vamos a usar primeramente algunos versículos para poder entender primeramente de que sí, Dios tiene familia, su familia. Vamos a ir al Salmo 68. Salmo 68. Muy bien, el Salmo 68, versículo 4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Quién es Dios? Es Padre de huérfanos. Acá aparece algo: Padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en ¿dónde? En su santa casa, en su casa. ¿Sí? Él es padre de huérfanos, defiende a las viudas en su casa. ¿Lo van entendiendo el concepto? Traten de no distraerse, ¿sí? Por favor. Dice el versículo 6: Dios hace habitar en familia. Dios hace habitar en familia ¿a quiénes? A los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, y a los rebeldes habitan en tierra seca. Muy bien. ¿Qué necesitaría yo para ser parte de la familia de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Primero dice que Él es padre ¿de qué? De huérfano. ¿Cuál condición necesitaría yo para ser parte de la familia de Dios, para que Él sea mi padre? Ser huérfano es no tener padre. Bueno, todos tenemos padre, o la mayoría tenemos padres biológicos, ¿sí? Muy bien, pero ¿cuándo alguien es huérfano? Cuando el padre ¿qué? Muere. Uno no es huérfano mientras el padre vive, por más que no esté en la casa. Tendrá padre, tiene padre, pero únicamente cuando el padre está como muerto es huérfano, ¿sí o no? Muy bien, como estamos hablando de la familia espiritual, debemos llevar todo al plano espiritual. ¿Cuándo alguien puede decir que es huérfano? Cuando sus padres están muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Muy bien, todo el mundo ha nacido muerto en delito y pecado. Pero si vamos a profundizar más allá, todos nosotros
por una naturaleza pecaminosa, teníamos un padre. Y el padre, ese padre, ante los ojos de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Quién es ese padre que identifica la Biblia? Solamente hay dos padres, espiritualmente hablando. Uno es Dios el Altísimo y el otro es el padre de la mentira, Satanás. La Biblia identifica esto, que lo vamos a ir viendo. Entonces, acá entendemos que para que yo sea parte de la familia de Dios, yo debo ser huérfano, sin padre, para que Él en su casa me trate como hijo. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama este acto de traer a alguien que no tiene padre y pasar a ser ahora mi hijo? Se llama adopción. Diga conmigo, adopción. El problema de muchas personas piensan que ser adoptado es lo peor que puede pasar en el mundo. Y déjeme decirle que no es así. La adopción es la expresión más grande de amor, puesto que hemos sido adoptados por Dios. Lo mismo sucede cuando alguien ha sido prohijado, tratado y llevado a la casa como su propio hijo. Entonces aquí encontramos lo primero. En la familia de Dios se requiere ser huérfano. Él es padre de huérfanos, pero también dice el versículo 6, Dios hace habitar en familia ¿a quiénes? A los desamparados. Por lo tanto, para ser un hijo de Dios, nuestra condición anterior debe haber sido desamparado. ¿Qué significa que alguien está desamparado? Abandonado, solo. ¿Qué más? Sin cuidado, sin protección, sin sustento, sin amor, sin una familia. ¿Lo van viendo? No sé si ustedes cada vez que van escuchando este tipo de enseñanza como la que estoy dando ahora, como la de ayer, como la del miércoles, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a mí me da mucho más valor lo que es la iglesia. Muchos no valoran la iglesia y creen que la iglesia es un acto, una reunión social, es un club espiritual que se juntan y si no me gusta renuncio y me voy. Para mí es tan importante la vida de la iglesia. Pero es tan importante que deberíamos comprender que Dios actúa en alguien que se siente desamparado, que se siente abandonado, que su estado espiritual es de orfandad, sentirse huérfano. Entonces fíjese qué importante lo que la Escritura ya nos da como base. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Vamos a ver que la Escritura sí garantiza de que alguien en esta condición puede llegar a ser hijo de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Y dice el versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Vamos a ver la evidencia. Dice, porque todos los que son guiados, conducidos por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Escritura? Estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué hemos recibido nosotros? Póngase a pensar. Hemos recibido el espíritu de la adopción. ¿Cómo estábamos antes? Huérfanos. ¿Qué más? Desamparados. ¿Qué sentía? ¿Cuáles eran las emociones o los sentimientos que tiene una persona que se siente desamparada? Que mi vida no vale nada, que me abandonan, que no me tienen en cuenta, que me rechazan, que yo no sirvo. ¿Qué es lo que busca inconscientemente una persona que se siente abandonada o separada? Busca la muerte, desea la muerte. Dice, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo?
¿Para qué estoy? Todas estas cosas vienen en el mente de cualquier persona. Dios ha pensado principalmente en personas como esas. Cuando alguien dice, yo me siento vacío, sin sentido, no siento quien me cuide, no siento quien me ame, no siento, ni siquiera tengo un pensamiento, una visión de un futuro mejor, no puedo soñar con nada, mi presente es negro, me lleno de preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme decirle que usted es más privilegiado que cualquier otra persona en el mundo, porque Dios viene a buscarte a vos, porque Dios se interesó en personas como vos. Jesús dijo, yo no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchos no quieren ni siquiera nombrarse que son pecadores, pero el requisito para ser salvo es ser pecador. El requisito para ser adoptado por Dios es sentirme huérfano espiritualmente, sentirme desamparado, desprotegido, vulnerable, que nadie cuida de mí. Cuando yo tengo esa sensación, hemos leído, y la Biblia es la verdad, y usted ha leído conmigo, que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Amén. Y acá vemos nosotros que el apóstol Pablo dice, la evidencia que usted tiene que tener para saber si es un hijo de Dios es si usted es guiado por el Espíritu de Dios. Cuando alguien es huérfano, hoy en día podemos ver en la calle niñitos que están en la calle, que duermen en la calle, que no tienen quien los guíe, que pueden levantarse a cualquier hora de la madrugada, caminar, ir de por acá, por allá, puede haber que le ofrezcan una droga, el chico lo come, lo toma, puede haber personas que quieran abusar y abusan, puede hacer cualquier cosa porque el niño no tiene una madurez común para decidir. Pero cuando alguien está en la casa con su papá, el papá le dice, anda por acá, hace esto, compra esto, acostate a dormir, no veas esa tele, haz esto. ¿Por qué? Porque está siendo guiado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno es guiado, empezamos a ver que nosotros tenemos un Padre cuando el Espíritu nos guía. Pero muchos dicen que son hijos de Dios porque van a una iglesia, pero no son guiados por el Espíritu de Dios. La evidencia no es tan solo ser guiados por el Espíritu, porque acá dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, sino que dice que ¿por qué nosotros somos hijos de Dios? Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Fíjense ustedes, cuando alguien tiene el espíritu de esclavitud o cuando todavía es esclavo, está atado y sujeto al temor, está atado y sujeto al terror, al miedo, al abandono. Tiene miedo de que vuelva a pasar lo mismo que antes. Cuando Cristo te hace libre, eres verdaderamente libre. Amén. Entonces dice que nosotros tenemos el espíritu que proviene de Dios, que es el espíritu de la adopción. ¿Qué hace en mí el espíritu de adopción? Me hace sentir seguro, confiado, protegido, sustentado. Me da identidad. ¿Sí o no? Cuando alguien adopta a alguien en su familia, le da su apellido. Y cuando dicen, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es y mi apellido es este. Y lo va a decir con mucho orgullo sabiendo de que ha aportado su apellido. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de identificarnos en un mundo pecador, de que somos nada más y nada menos hijos de Dios. Y que pertenecemos a la familia espiritual de Dios. Es glorioso. Hay ejemplos bíblicos, por ejemplo, Moisés se llamó Moisés o le pusieron nombre Moisés porque por un edicto de Faraón de matar a todos los niños menores de 2 años, la mamá de Moisés lo puso en una canastita, de allí adquirió el nombre Moisés.
una canastita y la puso en el río, y la hija del faraón se estaba refrescando junto con las doncellas y vio esa canastita, lo encontró y ella lo adoptó, lo prohijó. Por eso dice Hebreos 11 de que Moisés, siendo hijo de la hija de faraón, él renunció a todas las riquezas y el poder del faraón de Egipto para amar más la palabra de Dios y la orden de Dios, e incluso hasta sufrir por causa de la palabra de Dios. Entonces, fíjense ustedes de que vemos un caso de adopción. En 2 Samuel 9, usted va a encontrar una historia que alguna vez la habrá leído sobre Mefiboset, que era uno de los hijos de la casa de Saúl, hijo de Jonatán, que había quedado huérfano después de la guerra, y David, cuando se enteró que había allí uno de los hijos, lo prohijó, lo adoptó, lo llevó a vivir en su palacio real, comía de su mesa. Esa es una hermosa enseñanza que le recomiendo que la lea, 2 Samuel 9, para que usted pueda entender que lo mismo hizo Cristo con nosotros. Él nos fue a buscar de un lugar donde era incomunicado, un lugar olvidado, y nos trajo, nos prohijó, nos dio el espíritu de adopción, el derecho de la adopción, y nosotros hoy podemos compartir la mesa de banquete junto con el Padre. Amén. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entender lo que es la iglesia como la familia de Dios? Primero, que no todos los hombres de este mundo pertenecen a la familia de Dios. No todos. La Biblia identifica puntualmente, y Jesús lo dijo por su propia boca. Juan capítulo 8, el versículo 44. Jesús en una discusión con los discípulos judíos, que ellos decían ser libres por ser hijos de Abraham, Jesús le dijo lo siguiente. Vamos a leer desde el 39, Juan 8, 39. Respondieron y les dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Qué hace Cristo? Jesús identifica que ellos tienen un padre. Pero dice Jesús: ustedes hacen la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, nuestro padre un padre tenemos que es Dios, dice ellos. Entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Principio de iglesia. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, usted no tiene a Dios y no pertenece a la familia de Dios. Jesús decía: si ustedes tuvieran a Dios como su padre, me amarían, pero ustedes me quieren matar. Acá estamos viendo un principio que lo está diciendo Jesús. Y dice, versículo 42, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Saben que hay gente que va a una iglesia y no entiende nada de lo que se enseña? No entiende el mensaje, no entiende el lenguaje. Dice Jesús: ¿saben por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Si dice que somos hermanos y tenemos el mismo Padre, deberíamos entendernos. Pero ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. No es que no quieren, no pueden. Sus oídos están tapados y sus ojos están cerrados. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
Y esto se puso duro. Jesús dijo, yo le voy a decir quién es su papá. Su papá es el diablo. Ustedes son hijos del diablo, dijo Jesús. Y dice por qué. Ahí da una evidencia. Recién vimos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos del diablo según Jesús? Vosotros sois de vuestros padres el diablo. ¿Cuál es la evidencia? Que los deseos de vuestros padres quieren hacer. Se puso fuerte, ¿no? Saben que dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay quienes son hijos de Dios porque desean agradar y obedecer al Padre, y hay quienes son hijos del diablo porque desean obedecer los apetitos del diablo. Por eso es que dentro de una congregación todavía hay muchos que están en fornicación, en adulterio, atados a pornografía, en drogas, en homosexualidad, en robo, en hechicería, en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de hacer lo que aman hacer, porque no han sido regenerados. Entonces, ¿qué se necesita para ser un hijo de Dios? Dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Primero, la regeneración y luego la adopción. La regeneración y la adopción. La regeneración, hermanos, enfoca principalmente a la vida espiritual de la persona. Y lo que sería la adopción enfoca principalmente a la relación espiritual. Vuelvo a repetir. La regeneración enfoca a la vida espiritual y la adopción a la relación espiritual. Por ejemplo, ¿qué significa que he sido regenerado? Significa que he nacido de nuevo. Esto es ser regenerado. Para ser miembro de la iglesia espiritual de Cristo no es posible si no he nacido de nuevo. Puedo ser miembro de la institución, puedo tener mi número de membresía, puedo tener participación activa, pero cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, se puede quedar también. Porque solamente Él viene a buscar a su iglesia viva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, veamos cuáles son las evidencias claras y puntuales de que no todos son hijos de Dios, sino que también hay quienes son hijos del diablo. Jesús lo acaba de decir, ustedes son hijos del diablo porque lo que hacen es conforme a la voluntad de vuestro padre el diablo. Pregunta o pregúntese, ¿qué es lo que predomina en mi vida? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del diablo? Porque si no puedes dejar tu música mundana, si no puedes dejar tus hobbies mundanos, tus películas mundanas, tus series mundanas, si no puedes alejarte de tus amistades mundanas, si todavía seguís practicando los juegos mundanos, si seguís riéndote de los chistes mundanos, si seguís practicando todas las cosas mundanas, sos del mundo. ¿No sos de Dios? Y lo que es del mundo provoca a Dios y la ira de Dios se enciende. No améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, pregúntese si usted pertenece a la familia de Dios o simplemente es miembro de una iglesia evangélica. Mateo capítulo 13. Jesús vuelve a mencionar acerca de que no todos son hijos de Dios. Mateo capítulo 13, usted encuentra la parábola del sembrador y luego explica el propósito de la palabra. Pero en Mateo 13, 24, Jesús da otra parábola, la del trigo y la cizaña. Y en esa parábola dice lo siguiente. Les refirió otra parábola, Mateo 13, 24, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió
la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, un enemigo ha hecho esto. Y les dijo, los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo: no sea que arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadle en manojos para quemarla, pero luego recoger el trigo en mi granero. Cuando Jesús explica en el versículo 36 la parábola de la cizaña, encontramos que dice lo siguiente: despedida la gente. ¿Por qué dice despedir a la gente? Porque la gente se fue sin explicación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La gente escuchó un hermoso cuento, una linda historia, pero después que se va la gente, agarra a su discípulo y dice: ahora les tengo que hablar a ustedes, les voy a explicar lo que le dije a todas esas personas. ¿Por qué? Porque las cosas reveladas son para los hijos. Eso es un principio. Las cosas reveladas son para los hijos de Dios. Ahora, si usted entiende esto, la Escritura dice que despedida la gente, estoy en Mateo 13:36, Mateo 13:36, dice: despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces Jesús le comenzó a decir: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos ¿de quién? Acá vuelve otra vez a hablar de que hay dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es claro, es evidente, Dios nunca va a encubrir un asunto, nunca va a ocultar una verdad. Siempre lo dijo Jesús, siempre la Biblia lo hizo saber, de que hay quienes son los hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Acá dice los hijos del reino y los hijos del malo, que es el diablo. Por lo tanto, si el tema de esta noche es la familia de Dios, como un cierre en cuanto a lo que es la doctrina de la iglesia, queda claro que la iglesia es un misterio manifestado como la familia de Dios, algo espiritual, y no como algo que se ve cotidianamente hoy como algo institucional. Porque hoy en día simplemente las capillas o los templos o los lugares se llenan de personas que dicen que son hijos de Dios, pero no es una evidencia congregarse en un lugar para decir que son hijos de Dios, sino es si son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero todos aquellos que hacen la voluntad y los apetitos del diablo, estos son hijos del diablo. Y usted puede estar sentado al lado de un hijo del diablo o de un hijo de Dios, y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Escritura, Jesús dijo: no les toca a ustedes separar el trigo de la cizaña, esto le corresponde únicamente a mis ángeles, los segadores, en el día final. El día final, uno será tomado, el otro será dejado. Va a suceder esta realidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender hoy? Es que la Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados y que es padre de huérfanos. Por lo tanto, yo debo entender que sí es posible pertenecer a la familia de Dios, pero no todos van a ser hijos de Dios. Algunos no ven esta realidad. Veamos que el apóstol Pablo utiliza con autoridad bíblica lo que Jesús dijo, que algunos son hijos del diablo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículo 6 en adelante. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago,
falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ya nos damos cuenta aquí porque por lo que practicaba este no es un hijo de Dios, ¿no es cierto? Y esto abunda hoy en día. Pero dice, un mago. Magos son los que hacen milagros falsos, ¿sí? Encantamientos, ¿sí? Te hacen cosas sobrenaturales, pero son solamente por artimañas de engaño de Satanás. Falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, deseaba, ¿qué cosa? Oír la palabra de Dios. Nadie puede desear oír la palabra de Dios si no es un escogido de Dios, porque nadie busca a Dios. Si alguien busca a Dios es porque el Padre lo está atrayendo. ¿Se da cuenta? Este era un escogido de Dios, por eso es que lo estaba seduciendo, deseaba oír la palabra de Dios. Y fíjese, este hombre que era un principal, un procónsul, deseaba oír la palabra de Dios, pero al lado de él estaba este falso profeta, este hechicero llamado Bar Jesús. Entonces, dice el versículo 8, pero dice, le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense ustedes de que aún dentro de una misma congregación hay quienes son hijos de Dios y hay quienes son hijos del diablo. Y los hijos del diablo lo único que quieren es hacer apartar de la fe a los que quieren buscar de Dios verdaderamente. Por eso es que van a encontrar gente que te salen con nueva doctrina, te traen libros, mira ese libro, y te traen cosas, experiencias, vivencias. No necesitamos nada de eso, porque el llamamiento de nuestro Dios es eficaz a quien Él ha determinado salvar. Y no hay nada que pueda, no hay cosa creada, dice, que nos pueda separar del amor de Dios. Pero sin embargo están metidos en el medio, dice, impidiendo, intentando de que apartar de la fe a uno que estaba siendo llamado por el Señor. ¿Y qué sucedió? Mire lo que hace Pablo, la reacción que tiene el apóstol Pablo. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de qué? Esto únicamente se puede discernir y actuar con la llenura del Espíritu Santo. Hemos dicho que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Dice, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces, ¿qué hizo el procónsul? Viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué hizo Saulo? ¿Qué hizo Pablo? Identificó, eres un hijo del diablo. O sea que si la Biblia da evidencia de que no hay tan solo hijos de Dios, que también hay hijos del diablo, es evidente saber que no todos son hijos de Dios. Ahora, pueden congregarse. Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Tenían el espíritu del anticristo. El mismo Pablo dice que aún el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. El apóstol Pablo dice, temo que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea que a una capilla, a una congregación, a una iglesia institucional puede pasar, puede suceder de que hayan personas que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo. ¿Hay hijos de Dios? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si estamos hablando de ¿cuál es el tema de hoy? La familia de Dios es la adopción que nuestro Dios nos ha dado. Es el espíritu de la adopción. Entonces Dios dispuso desde la eternidad adoptar como suyos a los que no eran miembros de su familia. Nosotros hemos nacido en pecado.
desamparados, dice la palabra. Hemos nacido en pecado desamparados. Pero dice que Dios había determinado desde la eternidad salvarnos. ¿Esto es verdad? Dios determinó adoptarnos como hijos suyos aún antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. ¿Cuántos están siendo ministrados? ¿Está entendiendo, amado? Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Hay un propósito. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo es lo que hizo el Señor? Lo hizo en amor, habiéndonos predestinado, preordenó nuestro destino. Así íbamos a llegar un día para hacer ¿qué cosa? Adoptados, versículo 5, para ser adoptados, diga conmigo, para ser adoptado. Y que dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fuimos adoptados porque Él fue al orfanato y vio si éramos de ojitos verdes, si éramos rubitos, si éramos... No. No lo hizo así. Porque ¿cuál es la tendencia de los que quieren adoptar terrenalmente? Buscan por lo menos tener un hijo lindo. Eso no es el espíritu de adopción. El espíritu de adopción del Padre dice que Él adoptó por su libre y soberana voluntad, como Él quiso. Y nadie puede ir en contra. Y esto lo hizo incluso antes de la fundación del mundo. Porque si Él tuviese que escoger entre los que ya están vivos, dirían, uy, este no, este es tan malo que no lo voy a escoger. Este se porta mejor. Dice la Escritura, Romanos 9, que aún antes de que Jacob y Esaú cometiesen su primer pecado, porque ni aún habían nacido, Dios ya había escogido a Jacob y había desechado a Esaú, para que la elección fuese de Dios, soberana, de quien llama. O sea que acá encontramos nosotros de que Dios había determinado de que la familia espiritual se iba a llenar de hijos, pero lo iba a hacer simplemente por su soberana y divina voluntad. Agradézcale al Señor porque fue usted escogido desde la eternidad. Agradézcale usted que a pesar de que todavía estamos en un mundo plagado de pecado y de provocación permanente a Dios, hemos sido llamados para ser adoptados por hijos, para ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuál es la característica de los que son adoptados por el Señor? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué cosa? Abba Padre. ¿Quién es el que clama Abba Padre? No es usted ni yo, sino el espíritu del Hijo en mí. Y como Abba significa papito, es una relación de intimidad, algunos atrevidos oran diciendo, papito, papi, le dicen algunos. Eso es una irreverencia a nuestro Padre. El Espíritu es el Espíritu de Cristo, en intimidad es el que dice Abba Padre. Pero nosotros tenemos que tener todo temor y temblor y decir Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que intercede por nosotros con palabras indecibles, gemidos indecibles, cosas que el hombre no las puede expresar, la expresa el Espíritu de Cristo. ¿Cuántas personas cometen
porque otros lo dicen sin fundamentos. ¿Cuántas personas dicen y hacen porque otros te enseñó, pero carecen de doctrina bíblica y te están llevando a ofender a tu Padre que te salvó desde la eternidad? ¿Entiendes que Dios envió el Espíritu de su Hijo para que desde dentro tuyo tu espíritu sea renovado y el Espíritu de Cristo clame: Abba, Abba, Abba Padre? Cuando alguien recibe el espíritu de la adopción, su vida cobra sentido. Su identidad es transformada. Deja de sentirse un estorbo del mundo y comienza a decir: soy una idea de Dios Padre desde la eternidad. Él pensó en mí, determinó mi vida, el nacimiento, que el día que iba a nacer, la obra que iba a hacer, y hoy yo sé que tengo el propósito eterno de mi Padre para cumplirlo. Ya no sobras en el mundo. Ahora sos un luminar en el mundo, una luz. Eres sal. La sal provoca sed. ¿Cómo el mundo va a tener sed de justicia si yo soy sal insípida? Si yo soy sal, mi palabra, mi testimonio, mi convicción, mi identidad va a provocar sed de justicia. Y Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo tendrán sed? Bueno, ustedes son la sal. Ustedes son la sal. Su vida es para que provoquen sed de justicia de Dios. Amén. Dios está dispuesto. Por eso es que Él preordenó todo desde la eternidad. Podés estar pasando momentos difíciles. Podés haber tenido pensamiento de quitarte la vida, de matarte, o pensar que tu vida no sirve para nada. Podés decir: ¿por qué Dios me hace todo esto a mí? ¿Por qué todo a mí? No, hermano, no se equivoque. Dios hizo lo que todavía no te diste cuenta. Te buscó porque andabas perdido y errante, sin familia, huérfano, desamparado. Y dice el Salmo 68, 6: Dios hace habitar en familia a los desamparados y llama a los cautivos a libertad y a prosperidad, haciendo referencia de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. En la casa del Padre hay mesas llenas de banquetes suculentos. En la casa del Padre tu copa siempre está rebosando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Padre, no es un Padre de abundancia, sino de sobreabundancia, de rebalsar las copas. Y no lo estoy llevando al plano plata, 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 como muchos hacen hoy acá. Te estoy hablando de la riqueza espiritual, de la gloria que Dios ha reservado para manifestarla pronto cuando Cristo se manifieste en gloria. A lo mejor te mueras y yo me muera y nunca seamos millonarios como muchos predican hoy. Hay profetas que dicen: este año es para que seas millonario, este año es para que seas prosperado en todo, y se muere el profeta. ¿Y la palabra? Nuestro tesoro no está en la tierra. Nuestro tesoro está en los cielos, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el que gobierna y administra. Amén. Muy bien. El propósito de la predicación es que algunos lleguen a desear ser la familia de Dios. Probablemente esta noche haya algunos aquí, o los que vean luego el video, que deseen, por lo que están escuchando, decir: yo quiero ser de la familia de Dios. Otros no lo van a desear. ¿Quiénes son los que desean y los que no desean? Es muy claro. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Y el que viene a mí, no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque mi Padre, el que me la dio, es mayor que todos. Entonces fíjese usted, ¿quiénes son los que desean? Los que han sido escogidos desde la eternidad, y que llega el momento del llamamiento santo de Dios y empiezan a sentir la necesidad de sentirse protegido, amparado, sustentado, cuidado, amado. Y el mundo no te puede ofrecer eso por más dinero que tenga, porque hay muchas personas que son tan pobres que lo único que tienen es millones de dólares. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Por más dinero que tengan, son pobres, son miserables.
Y eso lo dijo Jesús a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y que no te falta nada, pero eres pobre, miserable, desventurado, desnudo, ciego, porque tienes todo, pero te falta mi vida. Yo estoy a la puerta. Me dejaste afuera. La familia de Dios tiene una característica: todos en la mesa del Padre. Todos en el banquete del Padre. Por eso es que cuando Jesús cuenta la parábola de las bodas, el padre de familia se llena de ira cuando él había invitado, y todos se justificaron diciendo: no voy a poder, tengo que trabajar. Me compré unos bueyes en 0 kilómetros, tengo que aprobarlo. Otro dice: no voy a poder, me han llegado parientes. Otro dice: no voy a poder, tengo visitas, me acabo de casar. No hay excusa delante de Dios cuando el Padre llama a sus hijos. No hay excusa, porque cuando el Padre te llame, aunque estés sepultado 8 metros bajo la tierra, sí o sí vas a levantarte. No hay excusa, ni la muerte es una excusa para no acudir al llamado del Padre. Esto nos enseña. Esto nos enseña. Dios te está hablando a tu corazón. Dios te está diciendo que debes hoy entender que la palabra viva del Señor sale con una precisión exacta que parte tu alma, parte tu corazón, parte tus estructuras, tus sueños, tus caprichos. Lo aniquila, porque quien prevalece es únicamente la voluntad soberana del Padre y nadie más. Aleluya, bendito seas tú, Señor, la gloria es para ti. Amén. Diga conmigo: soy un escogido de Dios. El Padre me escogió desde la eternidad. ¿No te pone contento eso? Mientras otros te decían: no serví para nada, salí de acá. ¿Cuántas veces fuiste con un currículum para el trabajo? No, capaz que en estos días fuiste con un currículum con esperanza y te dijeron: no, rechazado. Te miran si sos feo, si sos flaco, si sos gordo, si sos rubio, si sabes inglés, si no sabes inglés, y te mueven de acá para allá y te dicen: no me servís. Gloria a Dios que del basurero nos saca nuestro Padre y nos transforma en joyas preciosas, amados hermanos. Aunque tu padre y tu madre te desecharen, dice la Escritura, con todo el Señor te recogerá. Él te adopta. Es Dios. ¿Qué amor buscas más grande que el del Padre de los cielos? ¿Qué amor es el que buscas? Por eso es que para ser un hijo de Dios no hay soberbia allí. Hay humildad. Hay sencillez. Hay agradecimiento. El Padre te sirve un banquete suculento. No podemos otra cosa más que alzar los ojos y decirle: gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, amado, por darme el sustento de cada día. Porque si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti? Dice la palabra. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Algunos desean. ¿Por qué desean? Porque son escogidos de Dios. Vamos a ir rápido a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice versículo 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, dígalo fuerte usted, ¿qué continúa? Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Vamos, dígalo fuerte, todas las cosas. Hola, digámoslo juntos, vamos. Todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? ¿Las buenas? Ah, muy bien. Algunos tienen más malas que buenas. Otros tienen muchas más malas que buenas. Otros tienen muchas malas. Y alguna de vez en cuando una buena. No interesa. Si usted sabe, no dice si tiene muchas o buenas, malas o buenas. Dice si lo sabes.
Aleluya, yo nací para morirme. ¿Por qué? Porque si no me muero no vive Cristo. Así que si el tope es morirme, no hay nada malo. Porque el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que la dé a su vida por causa de Cristo, el que muere en su vida para que Cristo viva, ese la ganará. Entonces fíjese que acá dice que sabemos. La cosa es que usted sepa. Bueno, por lo menos esta noche lo está sabiendo. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y no es para todos. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados? A los que Él escogió para adoptarlos como hijos para su familia. Usted ha sido llamado. Usted ya lo sabe. Bueno, hoy te tocó un día malo. Mañana puede ser un día bueno. Y si viene otro día malo, bueno, pasado será bueno. Hermanos, si toda tu vida es mala, jamás se va a comparar toda tu vida mala con una eternidad de gozo perpetuo. Gracias por su entusiasmo, hermano. Casi me ha hecho sacar por allá, mire. Le repito, si todos los días de tu vida hasta que te mueras tendría que ser malos, si eres un escogido de Dios, toda tu vida es nada comparado a la eternidad de gozo, plenitud perpetua que el Padre te ha reservado. Amén, ¿lo entiende? ¿Sabe? Esto es a los que son herederos, a los que son hijos de Dios. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver la familia espiritual de Dios con la iglesia evangélica, con la institución evangélica, como quiera llamarle? Porque la institución puede entrar muchas personas, como lo dijo Jesús, que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el deseo de su padre quieren hacer. Quieren seguir fornicando, quieren seguir adulterando, quieren seguir robando, quieren seguir maldiciendo, quieren seguir engañando. Y están en la iglesia, predican, cantan, ministran, oran, interceden, diezman, ofrendan, son misioneros, son ángeles, son querubines, lo que quiera. Pero estando allí en la iglesia y no son hijos de Dios, el Padre los conoce. El Padre los conoce. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Muy bien. Vamos a ver de qué manera alguien puede llegar a ser hijo de Dios. Muy bien. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Acá aparece la palabra hijos de Dios, por lo tanto, si la Biblia lo dice, quiere decir que hay, o que sí es posible. Dice, más a todos los que le recibieron, está hablando de recibir a Cristo, más a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho legal significa, de ser hechos, quiere decir que no lo eran, hijos de Dios. La fe es la manera de poder llegar a ser hijos de Dios. La fe se evidencia por recibir y creer. Recibo un mensaje, recibo un llamado, recibo una invitación, creo que estoy siendo adoptado, creo que estoy siendo invitado a cambiar mi vida, a vivir una vida preciosa, única. Qué hermoso, ¿no? Entrar allí. Mefiboset cuenta la historia en segunda de Samuel capítulo 9. Era un niño que tenía 5 años cuando su papá, Jonatán,
hijo del rey Saúl, estaban en guerra. Cuando se enteran de que había muerto su abuelo Saúl y su papá Jonatán, que lo habían matado a la guerra, se había muerto el rey, seguramente venía una invasión y lo mataban a todos. Una nodriza, la niñera, agarró al niño. ¿Cuántos años tiene él? 2 años y medio. Bueno, 5 añitos, como él, no sé cuánto será. Ella, bueno, 5 añitos. Lo agarró para salir corriendo apresuradamente, y mientras huía, se le cayó el niño y lo descaderó y quedó lisiado de ambas piernas. Cuando alguien que era de la realeza pasa a ser deforme, tullido, lisiado, era desechado. No podía estar dentro del linaje real. Y entonces lo llevaron a un lugar que se llama Lodebar. Un lugar secreto, olvidado, un lugar que casi ni figuraba en el mapa. Lodebar era un lugar donde iba la gente incomunicada. Si usted se quería esconder de alguien, si usted quería borrar la identidad de alguien, si usted quería que nadie pregunte por usted, que nadie sepa dónde vive usted, Lodebar era un lugar ideal, porque nadie preguntaba por nadie, era un lugar incomunicado, nadie hablaba, no había vida social. Era un lugar que ni siquiera era una ciudad, era como un desierto con cuevas. Allí estaban tirados los desperdicios de la sociedad. Allí tiraron a este niño de 5 años, lisiado de ambos pies, a un lugar, y allí creció con amargura, con soledad, con hambre, con frío, padeciendo, no tenía nada. Cuando David, después de conquistar la guerra, después de tiempo, viene a la casa, dice: voy a ver si habrá quedado alguien de la familia de Saúl. Y llamó a un esclavo que había allí, Siba. ¿Ha quedado alguien de la familia real? Y Siba dice: creo que hay uno que ha quedado vivo, que es un hijo de Jonatán, pero es lisiado de ambos pies y está tirado en Lodebar. Aquí vemos nosotros la tristeza de ese cuadro. Es como que vos hayas nacido para ser rey o reina, y de pronto, por algo que no fue tuyo, que no fue la voluntad tuya, que no lo escogiste, te tiraron en un lugar incomunicado, de perdición, de olvido. Nadie se ocupó de vos, nadie te dio amor. Bueno, David dijo: mándelo a traer. Cuando lo trajeron, dice que él se tiró a los pies del rey, era lisiado, y dijo: ¿quién soy yo para que pienses en un perro muerto como yo? Mire cómo se consideraba él, un perro muerto. Y él dijo: no tengas temor, porque ahora vas a vivir en mi casa y de mi mesa vas a comer. ¿Qué hizo David? Lo adoptó como su propio hijo. Imagínense, dice, lo llamó al siervo Siba y le dice: todos los campos que pertenecían a Jonatán, que lo pongan para trabajar, a producir, y sus ganancias van a ser de él, porque él no puede. ¿Saben lo que significa esto? De ser desamparado fue adoptado, de ser cautivo lo llamó a prosperidad. Él comenzó a tener abundancia. Así es el tratamiento de Dios para nosotros. Así el Señor nos llama a nosotros. Y no importa tu realidad, si te abandonaron, si te abusaron, si te golpearon, si tenías padres alcohólicos, no interesa qué es lo que sucedió. Lo que aquí vale es que perteneces a la familia espiritual de Dios, y que la iglesia es tu familia, y que tus hermanos tienen el mismo Padre. Por eso dice: ámense los unos a los otros, y consideren que tu hermano también tiene la vida de Cristo. ¿Me está entendiendo? Juan capítulo 1 versículo 13 dice: y los que no son engendrados según sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados ¿por quién? De Dios. De Dios. Dios es el que engendra la vida de una persona. Muy bien. Juan capítulo 3.
Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Versículo 5, Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7 dice, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que para pertenecer a la familia de Dios, a la casa de Dios, a la vida espiritual que Dios te ofrece, necesitas nacer de nuevo. Y eso se llama regeneración, porque el nacer de nuevo enfoca con tu vida, pero la adopción con tu relación. Y entonces encontramos aquí que la gracia de Dios es manifestada en esta obra de darte la oportunidad de entrar otra vez a la relación de comunión con el Padre. Vamos a ir terminando el concepto y quiero que nosotros podamos empezar a reflexionar porque las evidencias son claras. Voy a terminar en esta parte con las evidencias de lo que son hijos de Dios. Primeramente hemos leído en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios es totalmente opuesto a ser guiados por la carne. ¿Cuántas personas durante la evaluación de un solo día se dan cuenta que ha prevalecido más los apetitos de la carne que los apetitos del Espíritu? Piense, no le digo que evalúe desde que usted ha sido convertido o que usted congrega en una iglesia. Piense en el día de hoy. Y súmele el día de ayer, y súmele el día de antes de ayer, y haga tan solo la evaluación de una semana. Y si una semana usted ve que ha prevalecido su carne, que una semana sus pensamientos han sido su carne, sus apetitos han sido su carne, pueden suceder dos cosas. O que usted está débil espiritualmente y le ha dado lugar a la carne, o que usted simplemente no ha nacido de nuevo. Dos cosas pueden suceder. Porque si usted ve cosas que a Dios le ofende, habla cosas que a Dios le ofende, hace cosas que a Dios le ofende, hermanos míos, ofender al Padre que te dio la vida es ni más ni menos que renegar de la adopción. Usted tiene que entender que Dios nos permite examinarnos y evaluarnos, como el apóstol Pablo dice en su segunda carta a Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis acaso que Cristo está en vosotros, a menos que ustedes estén reprobados? Una persona reprobada es una persona que ha sido desechada, descalificada por sus actos provocativos a Dios. ¿Qué entendemos aquí, amados hermanos? Que la Escritura dice que se necesita para seguir, se necesita obediencia. Nadie puede seguir y nadie puede ser guiado si no es obediente. ¿Alguna vez usted siendo niño jugó ese juego al gallito ciego? ¿Sí? Que le ponían un pañuelo acá. Hay muchas cosas que uno puede recordar del juego, ¿no? O por ahí había otro juego que se ponía un pañuelo acá y teníamos que escuchar la voz del que nos guiaba, ¿no? Para sortear los obstáculos, ¿no? Y bueno, si yo tengo que ir guiándome por la voz de alguien para no golpearme con la silla, tengo que obedecerle, porque si yo no lo obedezco me voy a golpear con la silla, naturalmente. Bueno, la evidencia de uno que pertenece a la familia de Dios es que conoce la voz de su Señor y la sigue. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Pero ustedes no me quieren obedecer, no escuchan mi lenguaje, le dijo Jesús a los judíos, porque su padre es el diablo. Es evidencia. Entonces, la iglesia de Cristo va a tener un ejercicio saludable en su crecimiento cuando los integrantes de la congregación son todos regenerados, renacidos, nacidos de nuevo y que escuchan la voz del Señor y pueden ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué las iglesias se han transformado en un centro de contención, en un centro de tratamiento de sanidad interior y otras cosas más? Porque ninguno de los congregantes se ocupan de cuidar y administrar su vida durante la semana y vienen como autitos chocados al taller para que los repare el pastor cada domingo. Ese no es el motivo de la congregación.
Congregarse es venir a adorar y a glorificar al Señor y ser direccionado para lo que se va a hacer en la semana. Mire que es al revés, es todo lo contrario. Pero sin embargo la gente viene como oveja. Yo quiero que me bendiga, que me perdone, que me ayude, que me fortalezca. Y está y siguen siendo personas que no actúan con madurez. Usted debe entender, hermanos míos, de que los hijos de Dios son guiados, conducidos durante todos los días para agradar a Dios, para preparar una palabra, para recibir un mensaje. ¿Para qué? Para que cuando se junte con su hermano y la hermana está pasando un problema, hermana, yo tengo una palabra de parte de Dios. El que trae palabra profética que sea conforme a la Biblia. El que exhorte con precisión. El que sirve, que lo haga con prontitud. Y la Biblia te enseña cómo se mueve la iglesia. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? Ha reemplazado esto y lo único que tiene gente que viene, dice, pastor, yo he estado fornicando, el otro, yo estoy en adulterio, el otro, yo me he robado un poco de plata del trabajo. Entonces tenemos una cantidad de gente que no tiene conducta de Dios. Esa iglesia no es la que busca a Dios. La iglesia es personas que obedecen la voz del Espíritu, que convence de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia es la que se prepara. Si usted hoy tenía una celebración a las 20 horas, desde esta mañana comienza en adoración diciendo, no veo la hora de estar con mis hermanos para adorarte, Padre. Y se prepara, y prepara su espíritu, y ora por el predicador, ora por el pastor, ora por el hermano que usted lo invitó y que no andaba bien. Se está preparando, está esperando que se abra la puerta para que usted pueda decir, Señor, aquí estoy, utilízame para la gloria de tu nombre. Eso ya no se ve. Hay iglesias que están esperando que vengan los hermanos. Dice, cantemos 5 más porque no hay nadie. Eso no se ve, hermanos. Algo no anda bien. La obediencia es una evidencia. El seguir al Espíritu es una evidencia. Si guardamos sus mandamientos, es evidencia que somos de la familia de Dios. Muy bien, vamos rapidísimo a 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Muy bien, hay muchos que dicen, yo soy hijo de Dios, pero no saben ni dónde queda Habacuc. A ver, hermano, busque rápido Nahum, versículo 1. ¿Qué? Nahum. No, como esos no tienen versículos muy populares. La Biblia, en un campamento de jóvenes cristianos, y muchos de años, ministros de alabanza y todo, le dije, vamos rapidísimo, busquen Judith 3:15. Y mire, la peinaban a la Biblia de acá para allá. Yo los miraba hasta que se atrevieron a ir al índice y buscaban con el dedo y no la encontraban a Judy. Y yo le dije, ustedes están mal, hermano. Ustedes están mal, eso no es un libro bíblico, es apócrifo. Y lo están ustedes buscando como si fuera real. Imagínense, cualquier persona puede venderle un buzón gigante y le van a decir amén, gloria a Dios, como muchos suceden hoy en día. La palabra dice, la evidencia, en esto conocemos que conocemos a Dios, que guardamos sus mandamientos. Bueno, hay un paralelo, ¿no es cierto?, de lo natural y lo espiritual. El paralelo es que si usted no honra a su Padre terrenal, no va a honrar a un Padre que no lo ve. Si usted no ama a su Padre terrenal, no va a amar a su Padre. Si usted no respeta a su Padre terrenal, mucho menos lo va a respetar, porque hay un paralelo espiritual y la Biblia dice que todo es figura y sombra de cosas celestiales. Entonces, ¿cuál es el problema? Vivimos en el siglo XXI donde es un atentado permanente contra la autoridad paterna. Y como el padre ha perdido el rol de padre, el padre ahora compite con el hijo, la madre compite con la hija, el padre se hace adolescente,
se pega una biaba en la cabeza para no tener canas, se pone unos pantalones Capri, se pone unas remeras grandes con unos números acá, igual que el hijo, compite con el hijo, la madre compite con la hija. ¿Y por qué sucede esto? Porque al no haber diálogo, al haber un abismo generacional, buscan la psicología para entrar en esto. La Biblia no usa psicología, la Biblia usa legalidad. Y si alguien no está en legalidad, Dios ni siquiera pasa por el frente de tu casa. Porque Dios no tiene sociedad con lo ilegal, sino con lo legal. Y la Biblia es un documento legal, donde las cosas funcionan como Dios las ha establecido. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Si alguien guarda su palabra, si alguien atesora su palabra, se hace lo que Dios dice. En la casa el padre ha perdido autoridad. El padre dice, hasta las 11 de la noche nadie sale de la casa. Y a las 12 dice, chao papi, nos vemos mañana. Se van a la casa los hijos. Pero dije que... anda a ver Tinelli, le dice. Estamos mal, Y no estoy hablando de jóvenes de 18 años. Estoy hablando de niños y niñas de 11, 12 años. Y esto es una realidad terrible. Si usted no pone autoridad en su familia, o no ejercita la autoridad, no la va a poder ni siquiera verla, la autoridad de Dios. No hay, porque hay un paralelo espiritual. Pero los hijos de Dios temen a su Padre Celestial y honran a sus padres terrenales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la Escritura dice, a ver si puedo encontrar un versículo rapidísimo. Santo Padre de la Gloria. A ver si me acuerdo dónde está. Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. ¿Ya lo encontró? Muy bien. A ver dónde está el que dice... Está fuerte el versículo ¿no? Pero dice, el que aborrece 16, ahí está, 16, gracias. Deuteronomio 27, 16. Léalo allí, a ver si esto ha cambiado, porque si ha cambiado, Dios puede cambiar, pero como Dios es inmutable, dice, yo no cambio. Y Él dijo esto, Él dijo, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, que así sea. Cada vez que un hijo deshonra a su padre o a su madre, cae bajo maldición. Lo dice la Escritura. Ahora, si tenemos que ver esta dirección, para ir cerrando el concepto, la Biblia nos habla de que si nosotros pertenecemos a una familia espiritual, esta misma ley se manifiesta. ¿Cuánto deshonran a nuestro Padre? Tito 1:16 dice, profesan con sus labios conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo vives? ¿Qué actúas? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Cómo te mueves? ¿Habla eso de honra al Padre? Amados hermanos, Dios nos manda a obedecer, Dios nos manda a resistir y Dios nos manda a ganar la batalla. Termino con el último versículo. Vamos a 1 de Juan capítulo 5. ¿Tenemos mesa? 1 de Juan capítulo 5 dice de qué manera nosotros podemos tener la victoria y vencer al mundo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué sucede? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también al que ha sido engendrado por él. Quiere decir, si usted ama al Padre, va a amar al que ha sido engendrado por él. El que está al lado tuyo es un hijo de Dios. Así que dice, ama a tu hermano también. Ahora dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y
guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. No es imposible cumplirlo, no es algo difícil, no son gravosos. David decía, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Les invito, amados hermanos, que puedan cerrar sus ojos y vamos a meditar por un momento. La familia de Dios existe. Es un plan de Dios determinado desde la eternidad. La familia de Dios es real. La Biblia evidencia de que Cristo dijo de que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Amados hermanos, medite por un momento. Medite por un momento. Señor, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, el Señor te adopta como su hijo. Bueno, la iglesia es la familia de Dios. La iglesia viva. La iglesia que edifica a Cristo. Dale gracias al Señor. Bendícele. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es Él. Él es el que hizo la obra. Él es el que te escogió desde la eternidad. Él es el que te llamó por tu nombre. Él es el que te puso nombre. Por eso dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Hay beneficios pertenecer a la familia de Dios? Sí. ¿Cuáles? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él te corona. Cuando todo el mundo te ha despreciado, Él corona de favores, de dádivas, de riquezas y de misericordia. Si tuviste hambre, dice la Escritura, que Él es el que sacia de bien tu boca. Y su alimento no es un alimento temporal ni pasajero, sino que produce algo que no lo hace cualquier alimento, de modo que te rejuvenezca como el águila. La palabra de Dios, su alimento te rejuvenece. No necesita hacerte un lifting, ni hacerte lipoaspiraciones, ni hacerte tantas que hoy quiere embellecer el cuerpo únicamente. Jesús dijo que de tu interior correrán ríos de agua viva. La vida, la belleza, el rejuvenecer, el estar fuerte, el tener vigor, a pesar de las tribulaciones, de los problemas de cada día, es su alimento. Jehová hace justicia y hace derecho a los que padecen violencia. Por eso, amados hermanos, medite. Y si usted todavía no pertenece a la familia de Dios, busque a Dios en lo secreto. Enciérrense en su habitación. Purgue su pecado diciendo: Padre, he pecado contra ti. Ya no quiero ser así. Perdona mis pecados. Y deje que el Espíritu Santo ponga en su vida el arrepentimiento que le dará la vida y la fe, que es un regalo de Dios para poder creerla. Y no salga de su habitación hasta que se sienta perdonado, abrazado y mimado por el Padre. Es cuando nuestro Padre nos corrige, cuando usted sienta de que usted ha sido introducido a la familia de Dios, que no hay extraño. Necesitamos nosotros vivir esta realidad como niños, sin rencor,
que ama a su padre, que busca sus ojitos a su papá. Busque a Dios, alzaré mis ojos a los montes. Busque al Padre. Búscame mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Esa es la idea de la vida espiritual. No es ahogarse, no es distraerse por las cosas que pasan en este mundo. Búscale al Señor. Humíllate ante su presencia. Quebrántate, llora ante su presencia y purga tu pecado y deja que el Señor te llene y que sacie de bien tu alma, que rejuvenezca tu vida. Padre, quiero darte gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y porque Cristo murió para ser resucitado como primogénito de entre muchos hijos. Él pagó nuestro precio y nuestro Señor nos dio de su Espíritu para que hoy nosotros podamos ser adoptados hijos tuyos, Padre. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos que están recibiendo la convicción del Espíritu Santo, que comienza con el arrepentimiento y seguir tus pisadas. Bendecimos este momento. Y qué hermoso es habitar en tu casa, Señor, en tu presencia, en tu Sion celestial, donde no habrá lágrima, ni llanto, ni dolor, que solamente habrá plenitud de gozo, Señor. Te alabamos, Rey. Levanta al caído, fortalece al cansado, afirma los pies de los endebles, convence al que duda, endereza los pies de los pasos torcidos, dale luz al caminante en la oscuridad. Tú eres nuestro sustento y nuestro socorro. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, Señor.